Bueno, vamos a entrar ahora en el ciclo de Mariología y la devoción mariana. Hoy es el encuentro número 16 de este ciclo de Mariología. Ya hemos visto la presencia de María y lo que maneja el evangelista San Mateo, y ahora vamos a entrar en Lucas y en Hechos de los Apóstoles. Algo les había dejado anticipado el domingo pasado aquí en el programa. Bien, el material mariano de Lucas es un material más abundante que el de ningún otro autor del Nuevo Testamento. Por eso es un evangelio que le va a dar una puntuación especial a la presencia de la Virgen María. Primero voy a hacer un comentario, como lo vengo haciendo en estos tiempos, sin leer el párrafo de cada evangelio referente a la Virgen. Les voy diciendo los capítulos en cómo me voy moviendo, dentro de qué y qué capítulo me estoy moviendo, para prestar atención a detalles dentro de ese capítulo. Yo les doy las citas bíblicas también que elijo para que cada uno de ustedes pueda profundizar en su casa, tranquilos, cada una de las citas bíblicas que empleo. Vamos a comenzar, lógicamente, por el principio y ver a la Virgen en el relato del nacimiento, que lo encontramos en los capítulos 1 y 2. Acá tengamos presente lo siguiente. Vamos viendo cómo se trata la relación de Juan el Bautista y de Jesús. En ambos casos se narra primero el episodio de la Anunciación. Fíjense en el capítulo 1, versículos 5 al 25, y también del 26 al 39. Luego viene la visitación y el Magnificat, en el capítulo 1, versículos 39 al 56. Y finalmente, el nacimiento y la infancia de ambos, con prioridad lo referente a Jesús, que lo encontramos en el capítulo 1, versículo 57 hasta el 2:52. Queda claro que el paralelo, digamos, muestra a Jesús como alguien superior a Juan el Bautista. Y el conjunto del relato nos pone en el mismo clima de Pentecostés, que ya estaremos el próximo domingo celebrando con toda la Iglesia, aquello de Hechos capítulo número 2. En ese contexto es que Lucas otorga a María una preeminencia del todo singular. Entiendo que lo primero que hay que tener presente es el cuadro cristológico del relato, es decir, el anuncio del ángel está en función de la futura grandeza de Jesús. Jesús, Dios, verdadero hombre que se encarna en las entrañas de María. Para comprender el significado de la anunciación del ángel a la Virgen, siempre conviene exponer los patrones típicos del anuncio angélico, cuyo modelo, por así decirlo, aparece en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Génesis, capítulo 17, en Jueces, capítulo 13, en Éxodo, capítulo 3, y en Jueces, capítulo 6.
se reitera en el Nuevo Testamento tanto en Lucas 2, 9 al 12, como en Mateo 1, del 20 al 23. Es decir, el esquema que se sigue en estos casos es, primero, la aparición de un ángel, luego la reacción de la Virgen cuando le dice, ¿cómo puede ser eso si no conozco varón? No temas, María, ¿no? Le va a decir el ángel que el Espíritu Santo la cubrirá con su luz. Hay otro elemento que es el anuncio del nacimiento de un hijo. Y el cuarto elemento que también podemos destacar siempre está en función de una señal que confirma la acción o la promesa de Dios. Entonces, si bien es innegable que el relato de la Anunciación a la Virgen posee fuertes analogías en este género de narraciones, a juicio del autor, todo el pasaje de Lucas 1, 26 al 38 podría leerse como un formulario típico de los ritos de alianza que Dios ha hecho con su pueblo. En el Antiguo Testamento hay dos relatos referidos a la conclusión de la alianza entre Yahvé e Israel en el monte del Sinaí, y hay 9 alianzas que narran la renovación del compromiso que Dios va haciendo alianzándose con hombres. Da al hombre esta posibilidad de vivir en alianza con Dios, que es lo que comúnmente en nuestros contextos hemos tratado nosotros como vivir en alianza con Dios. Esto bíblicamente es la moral de la alianza. La Virgen entonces, según el paralelismo entre la concepción de Juan el Bautista y la de Jesús el Señor, debe superar, por así decirlo, esta intervención divina, la que se da para el caso del Bautista, que ya es significativa dada la edad y la esterilidad de los padres, como ayer lo recordamos. De todos modos, es importante tener en cuenta que la concepción de Jesús es una concepción donde emerge claramente Dios como poder creador, engendrado, no creado. Jesús fue engendrado. Lo repito, lo de engendrado, para que siempre veamos esa diferencia entre engendrado y no creado. Mientras que Mateo evoca el pasaje de Isaías 7:14, recuerdan que el domingo pasado, entre otros, he hecho referencia, la Betulá, una virgen concebirá y dará luz. En Lucas no aparece la cita de Isaías 7:14, sin embargo, algunos comentaristas sostienen la influencia de este texto apoyándose siempre en los distintos puntos de contacto que encontramos en la Biblia. Ya sabemos que el evangelista Mateo cita mucho el Antiguo Testamento justamente porque su mensaje estaba dado a los judíos que se estaban convirtiendo. En cambio, Lucas va a predicar a paganos. Y hay distintos elementos
que podemos encontrar en Lucas relacionados también con aquel pasaje tan selectivo que es Isaías 7:14. Primero, la palabra Betulá, repito, una sola vez aparece en el Antiguo Testamento y es aquí en Isaías 7:14 que, traducida como virgen, aparece en Lucas 1:27. También 1:27 está relacionado con Isaías 7:12, la casa de David. Recordemos que San José deriva de la familia de David. También se habla de la palabra del Señor, ¿no? En Lucas 1:28, que tiene eco en Isaías 7:10. Y también hay otro término que conviene considerar y es concebirás en tu seno. Ahí en Lucas, acá está en Lucas 1:31, que también lógicamente tiene que ver con la virginidad de María. Ahora, frente a todo esto, hay una respuesta, y es la respuesta de la Virgen. Es una fe inigualable, por un lado, una actitud personal como ser humano que tiene la Virgen que hace que la estima, por así decirlo, que el evangelista Lucas tiene por María queda reflejada en la respuesta de la Virgen, cuando en el versículo 38 dice, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra, quiere decir, hágase en mí según el proyecto que Dios tiene para mi vida. La Virgen lógicamente formula la pregunta, la cual mencioné hace unos instantes, ¿cómo puede ser esto si yo no he tenido relaciones con ningún hombre? La Virgen estaba comprometida con San José, todavía no se había casado. Y la Virgen escucha al ángel que, claro, como todo ángel, no dialoga. Los ángeles no dialogan en el sentido bíblico. Puede pasar personalmente con el ángel custodio, pero en sentido estrictamente bíblico, la misión del ángel es transmitir mensajes de parte de Dios. Entonces el ángel sigue con el discurso, no entra en un diálogo con la Virgen. La Virgen manifiesta simplemente diciendo, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Sin embargo, la Virgen expresa su humildad en las palabras, hágase en mí según tu palabra. Ese es el ideal del discípulo de Cristo. Aquel que sabe escuchar la palabra de Dios y ejecutarla. He aquí la esclava retoma la descripción, como muchos recordarán, de la madre de Samuel, como lo vemos en el primer libro de Samuel 1:18. Pero María es más que una santa del Antiguo Testamento. María es la primera discípula cristiana. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. La primera discípula cristiana. Entonces, podemos consolidar este aprendizaje, esta reflexión. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Son las primeras palabras del ángel Gabriel a María, constituyen una salutación
Y la traducción, como venimos viendo en los últimos tiempos, está dada como punto central. Ella es la llena de gracia, la quejaritomene. Quejaritomene en griego es voz pasiva del participio pasado del verbo cariton, que significa otorgar gracia, bendecir. Es un verbo que utiliza también el autor de la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 6. O sea, como agraciada de Dios, pero agraciada en plenitud. Esta palabra es una palabra específicamente utilizada para la Virgen María, porque la Virgen, como dice el ángel, le dice: has hallado gracia delante de Dios. Por eso el saludo es quejaritomene, llena de gracia. ¿Se va comprendiendo? Bueno, creo que esto es muy importante unirlo al alégrate que vemos aquí en Lucas 1:28, también en 1:35, 1:43, la hija de Sión se alegra, ¿no? Ese verbo caire en griego es alégrate o bien salve, que es un anuncio de salutación. Y siempre ha sido motivo de estudio también ver en María la hija de Sión y cómo ese caire se traduce como alégrate, distinguiendo esta fórmula de saludo ordinario de un modo particular. Alégrate, María. Por eso uno dice Dios te salve María, o bien alégrate María, que es estrictamente lo que dice la palabra de Dios. Y la asocia con una reacción gozosa ante un acto salvador. Es decir, ese alégrate, hija de Sión, el Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ten ánimo. El Señor tu Dios está en ti, el poderoso te salvará. Qué importante es ir asociando, por eso me tomo el tiempo para hablar lentamente y no atisbarrarlos de citas bíblicas que a lo mejor se les escapan, sino que trato de ir en un ritmo tranquilo de meditación, para que nunca sea una clase, sino, si bien puede ser una clase por sus contenidos, lo importante es, para mí, aquí en el programa, que estemos reflexionando cada palabra que voy pronunciando en este ciclo de Mariología y la devoción mariana. Dios mediante, el próximo encuentro será el próximo programa. Vamos a empezar a tratar la visitación de María a Santa Isabel, que ayer he tratado con bastantes detalles en el programa. Lo vamos a ver también bíblicamente. Como estamos ahora escudriñando esto, sepan que todo queda grabado en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo. Las personas que quieran escuchar los 15 programas anteriores, donde voy desarrollando cada vez más de un modo ascendente y progresivo la enseñanza de Mariología y la devoción mariana, pueden entrar a mi canal y escuchar. Está todo enumerado. Número 1 dice Mariología 2, Mariología 3, siempre aquí en el programa acompañándote. Ahí lo tienen que buscar. Claudio Rizzo Teólogo nuevamente es mi canal de YouTube.